Hola, ¿cómo se encuentran? Bienvenidos otra vez a una plática, una entrevista. Yo soy el doctor Adrián Murillo, soy cirujano gastrointestinal y cirujano general, trabajo en el Hospital ABC y soy profesor del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey de cirugía, entre algunas otras materias. Hoy el tema que vamos a tratar va a ser el de las hernias postincisionales. Primero vamos a definir lo que es una hernia ventral postincisional. La hernia ventral postincisional, como el nombre lo sugiere, es una hernia o la protrusión de un saco, precisamente a través de la capa aponeurótica o la capa que brinda el sostén a la pared abdominal, y ocurre precisamente en relación a una incisión quirúrgica previa. Es decir, cualquier tipo de incisión donde se aborde la cavidad abdominal puede llegar a generar una hernia ventral postincisional. Es un evento que ocurre con cierta frecuencia. Algunos estudios apuntan entre un 10 y un 20% de incidencia de hernias ventrales postincisionales después de un evento quirúrgico. Y existen ciertos factores de riesgos que pueden o no pueden aumentar la posibilidad de que un paciente que tenga una cirugía previa de la cavidad abdominal desarrolle una hernia ventral postincisional. Vamos a hablar de los factores de riesgo para desarrollar una hernia ventral postincisional. Tenemos dos categorías de factores de riesgo, los que son no modificables y los que son modificables. Brevemente, los no modificables incluyen trastornos en la producción de la colágena o la síntesis de colágena, que es principalmente el elemento que va a formar la pared aponeurótica y va a permitir una adecuada cicatrización después del evento quirúrgico. Y también otro factor que es no modificable es ser el sexo femenino. Los factores que sí son modificables son importantes, porque significa que el paciente tiene control sobre ellos o inclusive el cirujano, y por lo tanto se pueden tomar cierto tipo de medidas antes de la cirugía para favorecer el resultado y disminuir la posibilidad de que haya una hernia postincisional. Entre los factores de riesgo que sí son modificables, vamos a hablar de algunos de ellos, quizá los más importantes. Uno, el estado nutricional. Un paciente que está bien nutrido antes de realizar un tipo de cirugía, sobre todo una cirugía electiva donde se permite este tipo de preparación, disminuye el riesgo de desarrollar una hernia postincisional. Dentro del estado nutricional también podemos hablar un poco de los pacientes que tienen sobrepeso o obesidad, específicamente cuando se va a llevar a cabo una cirugía electiva. Evidentemente, bajo circunstancias urgentes, no es posible disminuir peso en el momento de una intervención quirúrgica que se lleva a cabo bajo ciertas circunstancias que requieren un manejo inmediato o inmediato. Pero para las cirugías selectivas, donde el proceso preoperatorio se lleva de una forma más adecuada, lo ideal, en la manera posible, es instruir al paciente, inclusive se puede involucrar un nutriólogo para disminuir peso antes del evento quirúrgico. Esto definitivamente favorece que el paciente tenga un buen resultado postoperatorio y que no desarrolle una hernia incisional. Muy bien, ya platicamos un poco de qué es una hernia postincisional y de cuáles son los factores de riesgo. Pero ¿cómo sé si yo tengo una hernia postincisional después de mi cirugía? Al principio, lo más probable que el paciente llegue a detectar es un abultamiento, es decir, una masa que aparece en su pared abdominal, probablemente en relación a la cicatriz quirúrgica que se encuentra en la piel. Esta masa inicialmente va a ser pequeña. Posteriormente, si no se trata de forma oportuna, va a ir aumentando de tamaño. Y la característica de la masa generalmente es que protruye más o aumenta de tamaño cuando el paciente hace algún tipo de esfuerzo o se encuentra de pie. Y disminuye de tamaño cuando el paciente relaja la pared abdominal y sobre todo cuando el paciente se encuentra acostado boca arriba. Cuando el paciente se acuesta boca arriba, puede sentir que la masa que protruía cuando hacía esfuerzo inclusive desaparece. Inclusive, sobre todo en pacientes delgados, puede llegar a palpar el paciente una especie de anillo por debajo de la piel, que es justamente el defecto que se encuentra
en el tejido aponeurótico de la pared abdominal. Recordamos que el tejido aponeurótico es el tejido que le da el sostén a las vísceras y al tejido que se encuentra dentro de la cavidad abdominal. Y estos tejidos aponeuróticos, la aponeurosis, se encuentra por debajo de la piel y por debajo de lo que es la grasa subcutánea o el tejido celular subcutáneo. Entonces, cuando hay un defecto en la cicatrización de este tejido, permite que haya un anillo que se forma y a través de ese anillo, paulatinamente empieza a protruir el contenido de la cavidad abdominal conforme se hacen esfuerzos. De no ser tratado de forma oportuna, este anillo puede ir aumentando de tamaño. En algunos pacientes en específico, inclusive, el defecto inicial puede ser muy grande, de varios centímetros, inclusive 10 o 15 centímetros de tamaño, y esto genera hernias que son de más difícil manejo. Entre más grande es el defecto que presenta la pared abdominal, el manejo requiere diferentes técnicas que pueden ser más especializadas para lograr una reconstrucción de esa pared abdominal. Y por reconstrucción no significa simplemente colocar una malla, significa refuncionalizar la pared abdominal para permitir que ejerzan nuevamente su papel como un conjunto. No nos vamos a detener en todas las características y en todos los detalles de la reconstrucción de la pared abdominal en la hernia postincisional, porque son muchos. Definitivamente requeriríamos mucho más tiempo para hacerlo. Lo que sí les puedo decir es que la mayor parte de las reconstrucciones de las hernias postincisionales requieren la colocación de una malla. Además, requieren la aproximación de la fascia nuevamente para cerrar y refuncionalizar esa pared abdominal. Es importante que el paciente que se encuentre o que haya tenido un evento quirúrgico previo en la pared abdominal y que tenga síntomas de una hernia postincisional, acuda con un cirujano de una forma oportuna. Se los comento porque conforme más pasa el tiempo, la historia natural de la hernia es ir aumentando de tamaño. Y el éxito de la reparación, así como la dificultad de la misma, va a estar relacionado en una parte con el tamaño de la hernia. Finalmente, para concluir, les quiero comentar que yo realizo diferentes técnicas para reparar grandes hernias incisionales. Y dentro de estas técnicas existen abordajes preoperatorios, como infiltrar la pared abdominal con Botox, y además podemos optar por diferentes técnicas que se realizan durante el transoperatorio para mejorar el resultado postoperatorio y, en lo posible, refuncionalizar esa pared abdominal. Me despido de ustedes, yo soy el Dr. Adrián Murillo. Con gusto les puedo atender cualquier duda que tengan a través de mi página web www.webquirurgica.com, o si gustan contactarse conmigo directamente a mi consultorio, el teléfono es el 52 719719 en la Ciudad de México.